Muy buenas tardes, noches. Desde SUNUT, hoy estamos en un nuevo ciclo de charla en el contexto de los 25 años de SUNUT. Antes que nada, quisiera darle la palabra a la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Nutrición, que la tenemos presente. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estarnos acompañando. Agradezco enormemente a nuestra querida amiga, la doctora Yadira Cortés, por habernos honrado con su presencia en la noche de hoy. Y los dejo que disfruten de la charla, porque acá la protagonista es Yadira. Así es. Hoy es un lujo para nosotros presentarla a la doctora Yadira Cortés. Yadira es nutricionista dietista de la Pontificia Universidad Javeriana, con maestría en California, Los Ángeles, y tiene un PhD en ciencias también por la Pontificia Universidad Javeriana. Asimismo, es asesora externa y speaker de la industria de alimentos y farmacéutica en temas lípidos, micronutrientes y enfermedades crónicas. Yadira es miembro del Comité de Expertos de la Encuesta Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional. Asimismo, es miembro de la Sala de Expertos en Productos Fitoterapéuticos y Suplementos Dietarios. Es directora del Comité de Nutricionistas para FELAMPE por 2021 a 2023 y es ponente de más de 70 eventos nacionales e internacionales y autor de más de 40 publicaciones internacionales en revistas indexadas. Es para nosotros un gran honor tenerla hoy, no solamente con todo este contexto de conocimiento, sino que es una amiga de la sociedad de nutrición del país y es un placer siempre conversar con ella. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchísimas gracias a ti, a Alejandra y a toda la junta directiva por la invitación a compartir con ustedes. Para mí siempre será un honor estar con colegas de diferentes países y sobre todo con amigos, que eso es lo más importante. Entonces, el día de hoy les voy a hablar, como dice aquí el título, sobre el manejo nutricional del cáncer, más allá de solo hablar de energía y proteínas, para que hagamos una revisión de qué otros nutrientes o de qué otras cosas específicas tenemos que tener en cuenta nosotros desde la nutrición. Entonces, voy a ver cómo hacemos aquí. Entonces, el contenido que vamos a tratar en esta noche va a ser el siguiente. Voy a hablar un poco sobre las generalidades, algo muy rápido, y después me voy a centrar en dos nutrientes especiales de los cuales se hablan mucho en el manejo de pacientes con cáncer, como son el ácido graso omega 3 y el HMB, y dejamos de último unos pequeños mensajes para llevar. Listo, desde aquí. Como es bien sabido por todos, tanto el cáncer como el tratamiento para el cáncer va a causar que los pacientes tengan anorexia, tengan degradación tisular. Todo eso los va a llevar a que tengan una pérdida de peso y obviamente una alteración en la composición corporal y por ende en la funcionalidad, puesto que la pérdida de peso no solamente es de tejido adiposo, sino también de masa muscular, como vamos a ver. Más o menos del 15 al 40% de los pacientes, cuando se les diagnostica que tienen cáncer, ya tienen un deterioro de su estado nutricional. Y se ha visto que este porcentaje aumenta a medida que progresa la enfermedad. Obviamente todo esto va a afectar negativamente la calidad de vida del paciente y puede en un momento a otro llegar a comprometer el tratamiento oncológico que está recibiendo, puesto que el paciente puede no tolerar. Cuando nosotros hablamos de este deterioro nutricional, tenemos que tener claro que los pacientes nos van a presentar un síndrome que se llama el síndrome de caquexia, que está definido como un síndrome metabólico muy complejo que está asociado no solo a la pérdida de peso, porque pérdida de peso puede tener cualquier paciente con cualquier enfermedad o sin enfermedad como tal, porque esté haciendo una dieta, sino que tiene esta enfermedad que se llama el cáncer, que es una enfermedad subyacente.
y está caracterizado por una pérdida progresiva y generalizada de masa muscular, y esto es lo que más marca a estos pacientes y hace que en un momento determinado puedan no tolerar el tratamiento oncológico. Esta pérdida de masa muscular puede ir acompañada de pérdida de masa grasa o no. Además, está combinada con la pérdida de fuerza muscular, esquelética y el rendimiento físico, lo cual lo lleva a que su calidad de vida se vea disminuida también. Y pues esto obviamente los lleva a que tengan una discapacidad física, mala calidad de vida y en algunos momentos los puede llevar hasta la muerte. Esta caquexia es causada por muchos factores, como nos dice la ESMO en su consenso, pueden ser causadas por factores relacionados con el tumor como tal, porque el paciente está en un estado proinflamatorio y además tiene alteraciones a nivel endocrinas y a nivel de todo su metabolismo, entonces tiene cambios a nivel del apetito, cambios en la motilidad gástrica, se reduce, como ya les dije, la masa muscular y la funcionalidad, y se puede reducir también la masa grasa en algunos de ellos. Pero por otro lado también hay otro tipo de factores que son relacionados con el paciente en sí, como son los aspectos nutricionales previos, la inactividad física que puede tener el paciente, algunos efectos secundarios que pueden tener el paciente por el mismo estado emocional o por los tratamientos que están recibiendo como tal, la situación psicológica y la misma edad de los pacientes. Entonces, todo esto nos va a llevar a que nuestros pacientes pierdan cáncer. Tanto es así que se ha visto que la prevalencia de cáncer es muy importante en todos los tipos de cáncer, sin embargo, es más alta en algunos de ellos. O sea, esta prevalencia de caquexia va a depender del tipo de tumor y la localización. En este estudio, que fue publicado ya hace unos años, en el 2018, nos muestran que definitivamente los cánceres que tengan que ver con el tracto gastrointestinal, como el pancreático, el cáncer de esófago o de estómago, el de cabeza, el de cuello, son los que tienen la mayor prevalencia a presentar caquexia como tal. Sin embargo, hay otros cánceres que aun cuando tienen menor prevalencia, no quiere decir que los pacientes no tengan caquexia. Vemos, por ejemplo, el de próstata o el de mama, que tienen menor prevalencia de caquexia, por ende tienen menor pérdida de peso, pero igual es una problemática para ellos. Teniendo en cuenta esto, entonces, en sus guías publicadas en el año 21, nos plantean cómo debería ser el tratamiento para los pacientes con Sí cáncer. tenía ya uno, no sé quién le ha dado, bonito, así blanco con azul. Lo primero que nos dicen ellos es que nosotros debemos hacer una valoración completa de los pacientes como tal y después plantearles un tratamiento en el cual tengamos en cuenta que las calorías deben ir entre 25 y 30 kilocalorías por kilogramo de peso, que la proteína debe ser aproximadamente de 1.5 gramos por kilogramo de peso como tal. Y aquí me quiero detener un segundo, porque todos hablamos que el cáncer es una enfermedad hipermetabólica. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué si es hipermetabólica no le damos sino 25 a 30 kilocalorías por kilogramo de peso? Bueno, los estudios con calorimetría indirecta nos demuestran que ese es el rango que debemos manejar en los pacientes que tienen un estado nutricional que es dentro de los límites normales en el paciente con cáncer. Si es un paciente que tiene una desnutrición muy severa, deberíamos aumentarle de 30 a 35 kilocalorías como tal. O sea, podemos ampliar este rango de 25 a 35 kilocalorías dependiendo un poco del estado nutricional del paciente. No se aumenta más porque el paciente pierde actividad y al perder actividad, obviamente, va a disminuir su gasto energético total. Entonces, una cosa compensa a la otra. Sin embargo, en las proteínas, sí definitivamente el paciente debe recibir una dieta hiperproteica de mínimo 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso y en algunos momentos hasta 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. En cuanto a las grasas y los carbohidratos, lo que nos están diciendo es que no se tienen que hacer modificaciones en sí por la enfermedad, pero que si el paciente con cáncer empieza a presentar una resistencia a la insulina, se puede recomendar cambiar o aumentar la relación que hay
hay entre grasas y carbohidratos, disminuyendo un poco los carbohidratos y aumentando un poco las grasas para poder darle unas dietas que sean más energéticas en menos cantidad. Sin embargo, no se recomiendan las dietas bajas en carbohidratos tampoco. Y que en cuanto a las vitaminas y minerales, en general, solamente se deben suplementar si se da una deficiencia diagnosticada como tal de alguna de ellas, que no se recomienda estar dando megadosis de vitaminas y minerales en estos pacientes. Sin embargo, los estudios también nos muestran que la terapia convencional, o sea, esto que yo les estoy hablando a ustedes de energía y de proteínas, grasas y carbohidratos sola, no va a mejorar la caquecia del cáncer ni la tolerancia a la terapia como tal. Sí mejora el peso de las personas y los resultados subjetivos que pueden tener las personas en cuanto a la calidad de vida, porque no tienen una pérdida de peso tan marcada, porque están recibiendo un adecuado aporte de energía y proteína como tal. Pero estas no tienen ningún impacto en resultados secundarios como son actividades de la vida diaria y sobre todo en la reducción de la mortalidad de estos pacientes. Siendo así que entonces las guías nos hablan que nos debemos enfocar en nutrientes especiales y uno de esos nutrientes especiales es el omega 3. ¿Qué nos dicen las guías de ESPEN? Nos dicen que cuando el paciente está siendo sometido a quimioterapia o tiene un riesgo de una pérdida de peso, una desnutrición, se debe suplementar con ácidos grasos omega 3, pero provenientes de aceite de pescado. ¿Para qué? Para mejorar el apetito, para mejorar la ingesta y para mejorar esa masa muscular que el paciente está perdiendo. ¿En qué se basa esta recomendación? Esta recomendación se basa mucho en que el tumor en sí que tienen estos pacientes está haciendo que él esté en un estado proinflamatorio, puesto que está produciendo gran cantidad de mediadores proinflamatorios como son interleuquinas, interferón gamma, factor de necrosis tumoral, bueno, gran cantidad de señalizadores, digamos, o de mediadores proinflamatorios. Entonces, el paciente se encuentra en un estado proinflamatorio de por sí. Entonces, este estado proinflamatorio, ¿qué va a hacer? Este estado proinflamatorio lo que va a hacer es que se bloquee la síntesis, por un lado, se disminuya la síntesis de proteína y por otro lado va a hacer que se aumente la degradación de las proteínas que tiene el paciente a nivel muscular. Y esta combinación de disminuir la síntesis y aumento de la degradación, lo que va a hacer es que el paciente nos llegue a esta pérdida de peso que les he venido hablando. Entonces, si nosotros pensamos que los ácidos grasos omega 3, como siempre nos han enseñado, son antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque producen prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos de la serie 3 y de la serie 5 y resolvinas y lipoxinas. ¿Qué es lo que hacen ellas? Ellas lo que van a hacer es reducir la producción de citoquinas proinflamatorias tipo interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral y además va a disminuir la actividad de los factores inductores de la proteólisis que vimos en la diapositiva anteriores, que están aquí, que son todos estos factores inductores aquí arriba de la proteólisis con toda esta cascada. Entonces, pues es muy claro que nosotros podríamos pensar o que se podría sospechar que si yo tengo un sistema proinflamatorio y le estoy dando algo que sea antiinflamatorio, pues me va a funcionar. Entonces, lo que se plantea en todos los estudios es que al darle al paciente omega 3, lo que se va a hacer es reducir no solo la inflamación que ya les hablo, sino aumentar la biogénesis mitocondrial, aumentar la sobrevida de las células y aumentar el crecimiento. Entonces, este ácidos grasos omega 3 van a actuar a todos los niveles en la masa muscular. Va a trabajar en la quiescencia, en la activación, en la proliferación y sobre todo en las diferenciaciones de estas células para que el paciente pueda mantener o mejorar su masa muscular. Hay estudios que nos demuestran esto, sí, hay diferentes estudios y aquí les traje unos de una forma muy corta
para que ustedes vean los resultados cuando se suplementa a los pacientes con esto. Pues este primer estudio fue hecho en pacientes con cáncer que estaban recibiendo quimioterapia. Eran 40 pacientes que fueron reclutados en la primera sesión con quimioterapia y el estudio duraba 6 semanas que cubría 2 ciclos de quimioterapia como tal. A estos pacientes les dieron 2.2 gramos de EPA al día como tal y a 16 pacientes y a los otros pacientes le dieron el tratamiento nutricional estándar con una dieta adecuada en calorías, hiperproteica, equilibrada en grasas y carbohidratos y cubriendo la recomendación de vitaminas y minerales. A estos pacientes se les tomó una tomografía computarizada para mirar la masa muscular, el tejido adiposo, se les tomó peso y talla, tanto el momento de ingreso como durante el tratamiento, y algo muy importante, se les tomaron datos de fosfolípidos plasmáticos. ¿Qué se encontró? Aquí en la parte de fosfolípidos plasmáticos vemos en esta gráfica que a mayor cantidad de EPA en los fosfolípidos plasmáticos, se encontraba que había mayor cambio en la cantidad de músculo que podían o retener o mejorar estos pacientes. ¿Por qué se midieron los fosfolípidos? Porque era la forma de medir el EPA. El EPA se introduce en los fosfolípidos plasmáticos. Entonces se vio que definitivamente al darle EPA que estaban en estos fosfolípidos plasmáticos, se lograba mejorar o mantener la masa muscular de estos pacientes. Asimismo se vio que definitivamente el 69% de los pacientes que recibían este tratamiento versus el 29% de los pacientes control lograron mantener o mejorar la masa muscular, por lo cual estos investigadores concluyen que una intervención temprana con 2.2 gramos al día de EPA, pero EPA de aceite de pescado, no en su forma que sería la forma vegetal, como tal, pongamos en semillas de chía o en algún alimento de origen vegetal, sino tomado directamente de aceite de pescado durante la quimioterapia, daba como resultado el mantener el peso, mantener la masa muscular, la calidad del músculo en comparación con los que no lo recibieron. Y que definitivamente este era un tratamiento que era acumulativo, o sea, no podría ser en una sola toma, sino que tendríamos que hacerlo durante un tiempo prolongado. Otro estudio como tal fue una revisión sistemática que se hizo en pacientes también que estaban recibiendo quimio y radioterapia como tal. Se revisaron 2 ensayos controlados aleatorizados que incluían 1.350 pacientes que tenían consejería nutricional, suplementos altos en energía con el objetivo de mejorar la ingesta, o sea, lo que nosotros generalmente hacemos con nuestros pacientes, que le damos consejería y esta suplementación con suplementos hipercalóricos, hiperproteicos, o le estaban dando suplementos enriquecidos con proteínas y con omega 3 como tal. A estos pacientes se les miró el peso corporal y se dividieron en los 2 grupos como para comparar qué era lo que estaba pasando. ¿Y qué se encontró? Definitivamente que cuando se comparaba solamente la consejería nutricional con los pacientes que tenían un suplemento nutricional oral alto en proteína y alto en energía, aun cuando mejoraba un poco la calidad de vida de estos pacientes y mejoraba un poco su peso corporal total, no era lo mismo que cuando se daba el suplemento enriquecido con omega 3, como ustedes lo ven acá, en esta de aquí, estamos tocando la línea de la mitad, quiere decir que hay algunos estudios que todavía no tienen datos fuertes para esto, mientras tanto que cuando nosotros lo hacemos solamente suplementando con omega 3, se ve que el efecto es positivo definitivamente para estos pacientes. Entonces ellos concluyen definitivamente que la intervención nutricional con omega 3 o con suplementos ricos en omega 3 durante la quimio-radioterapia para estos pacientes mejoraba definitivamente la calidad de vida de los pacientes y mejoraba
el efecto general sobre la masa muscular de ellos. Y este otro que les traigo aquí, lo traigo básicamente porque fue hecho en un hospital de México. Y generalmente nosotros cuando estamos viendo estudios, vemos estudios de Estados Unidos, vemos estudios de Europa, pero no vemos tantos estudios de nuestros países. Y aun cuando México de pronto está un poco lejos de ustedes, un poco más cerca de nosotros, pero de todas formas está un poco lejos, es un país de todas formas latino como nosotros. Y vale la pena resaltar estos estudios y este bonito estudio que hicieron ellos. ¿Qué hicieron acá? Ellos hicieron también un estudio clínico aleatorizado simple doble ciego en el cual ellos a los pacientes con cáncer de células de cabeza y cuello les daban una dieta polimérica con 2 gramos de EPA nuevamente a partir de aceite de pescado versus la dieta polimérica estándar que nosotros utilizamos como en el tratamiento, como en el artículo que les presenté anteriormente, y esto se lo daban durante 6 semanas durante el tratamiento antineoplásico. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos no midieron tanto, o sí lo midieron, pero no se centraron tanto en el peso, en la masa corporal, en cuánta músculo tienen, cuánto tejido graso tienen, eso sí se midió, pero se centraron muchísimo más en esa parte del perfil proinflamatorio que tienen los pacientes. Yo les dije a ustedes al principio que el tumor secreta sustancias o mediadores proinflamatorios. Entonces ellos lo que querían ver era si esa hipótesis que uno se plantea de que el omega 3, por ser antiinflamatorio, va a modular todo ese sistema proinflamatorio que tiene el paciente en este momento, y eso fue lo que ellos midieron. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos el grupo control, el grupo experimental, y vemos todo este perfil que se mide de las sustancias proinflamatorias. ¿Y qué vemos? Vemos que a nivel de interleuquina 2, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral e interferón gamma, los pacientes que tenían el grupo control se les aumentó, o sea, seguían con valores muy aumentados, o sea, su perfil inflamatorio estaba muy aumentado. Mientras tanto que en el grupo experimental, o sea, el grupo que recibió el omega 3, se disminuyeron todos estos valores como tal. Les dije, sí midieron peso y midieron todas estas cosas, pero no era el objetivo principal. El objetivo principal de ellos era ver todos los marcadores proinflamatorios como tal. Sin embargo, en el peso que vemos que los pacientes del grupo control perdieron peso, mientras tanto que los del grupo experimental mantuvieron su peso como tal. Cuando mirábamos masa libre de grasa, veíamos que disminuía en el grupo control y se mantenía en el grupo experimental, y cuando veíamos la masa grasa, disminuía en el grupo control y aumentaba en el grupo experimental. Y sobre todo la funcionalidad física, o sea, qué tan activos podían ser estos pacientes y su calidad de vida, que es tan importante, aumentaba notoriamente en el grupo experimental comparado con el grupo control. Entonces, ellos que concluyen después de todo esto, que definitivamente el incluirle 2 gramos de EPA durante el tratamiento a estos pacientes como tal, ralentizaba la pérdida de peso corporal y la pérdida de masa corporal magra. Miren que ellos no lograron demostrar que mejorara la masa muscular, pero por lo menos bloqueaba o amortiguaba esa pérdida de masa muscular, y que además disminuía las concentraciones de citoquinas proinflamatorias como tal en ellos, lo cual incidía positivamente en el pronóstico y la tolerancia de los pacientes al tratamiento antineoplásico, mejoraba la función física, emocional y sobre todo la calidad de vida global en estos pacientes, que es tan importante. Tenemos otro estudio aquí en el cual nos muestran la eficacia de la suplementación de omega 3 sobre el estado nutricional, el músculo esquelético como tal, y sobre la disminución en la toxicidad que se les puede presentar a estos pacientes cuando tienen quimio y radioterapia. Recuerden que les dije a ustedes que cuando la persona perdía esa masa muscular también se disminuía la tolerancia a los tratamientos como tal, y esto lo hicieron en mujeres que tenían cáncer cervical. Entonces fue un estudio aleatorizado triple ciego con mujeres diagnosticadas con cáncer cervical en tratamiento con quimio y radioterapia, y les daban cápsulas con 2.5 gramos de omega 3
versus a los que no les daban omega 3, les daban cápsulas también, pero las cápsulas eran de aceite de oliva. El tratamiento duró 45 días y les tomaban peso, índice de masa corporal, la valoración global subjetiva generada por el paciente, que es la que se recomienda para el caso de los pacientes con cáncer, y se clasificaban los pacientes o se dividían en dos grupos dependiendo la clasificación de caquexia que tiene los criterios de Ferón, que son precaquexia cuando la pérdida de peso es de menos del 5% como tal, o caquexia cuando la pérdida del peso ya está por encima de esto y tiene un índice de masa corporal por debajo de 18.5. Y se medía la composición corporal en estos pacientes por tomografía computarizada. Y definitivamente se vio que en estos pacientes el grupo control, el 45% incrementó la infiltración grasa en el músculo, lo que hace que ese músculo sea de menor calidad que el músculo que tenía el grupo de intervención, que mejoró la calidad de este músculo como tal, porque mantuvo la masa muscular y disminuyó la infiltración grasa que estaban teniendo. Por lo tanto, ellos concluyen que la suplementación con omega 3 es efectiva para mantener el estado nutricional, la calidad del músculo esquelético y reducir los síntomas durante la quimio-radioterapia. Obviamente todos estos artículos, si ustedes los buscan, tienen muchísimo más resultados, pero en aras del tiempo me centré en lo que era más importante para nosotros en este momento en cuanto a estado nutricional y sobre todo a masa muscular. Entonces, en resumen, definitivamente los ácidos grasos omega 3 han demostrado que mejoran el tono muscular, por lo tanto bloquean la caquexia. Este DHA hace que se disminuya la neuropatía, por lo tanto hay menos toxicidad por los fármacos en estos pacientes, se mejora el estado nutricional y hace que si el paciente tiene que ser sometido a cirugía como parte de su tratamiento oncológico, se disminuyan las complicaciones y que los eicosanoides del omega 3 obviamente están aumentados teniendo en cuenta que le están recibiendo omega 3, se disminuyen los factores proinflamatorios y se va a bloquear o se va a disminuir o amortiguar un poco la inflamación, haciendo que al final lo que se haga es mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Por otro lado, tenemos el HMB. Entonces, ¿qué es el HMB? El HMB es el beta-hidroxibetametilbutirato. ¿De dónde obtenemos este HMB? Lo obtenemos del metabolismo de la leucina, como ustedes ven aquí. La leucina llega al hígado y el 5% de esta leucina se convierte en HMB. Y este HMB lo que va a hacer es convertirse a mevalonato para convertirse en colesterol o acetil-CoA, acetoacetil-CoA para ir a acetil-CoA e ir a todo el metabolismo. Ustedes dirían, ¿pero qué voy a hacer? Yo pues, ¿qué voy a darle algo a un paciente para que haga colesterol y entonces no solamente va a tener cáncer, sino colesterol elevado? Pues no, recordemos que nosotros necesitamos mantener esas células musculares adecuadas, sanas, y se necesita ese colesterol para esas membranas celulares también. Por lo tanto, nosotros lo necesitamos acá. Pero adicionalmente se ha visto que este HMB cumple dos funciones muy, muy importantes a nivel de músculo como tal. Entonces, este 5% que se ha convertido de leucina en HMB, lo que va a hacer es que va a activar el mecanismo mTOR. Y este mecanismo mTOR lo que va a hacer es que se aumente la síntesis proteica y que se mejore la miogénesis como tal. Pero esto no es lo único que hace el HMB. Esto fue lo primero que se describió en el HMB. En el último tiempo se ha descrito que el HMB actúa también a otro nivel, a nivel muscular, y es disminuyendo la degradación proteica. O sea, no solamente mejora la síntesis, sino disminuye la degradación proteica. ¿Por qué la disminuye? Porque lo que hace es que trabaja sobre la vía de la ubiquitina y sobre la vía de la autofagia lisosomal. Además, bloquea la vía de las caspasa 8 y todo el sistema oxidativo por los radicales libres. Entonces, al hacer todo esto, lo que hace es que se disminuya la degradación de las proteínas. Entonces, en general, el HMB
trabaja de dos formas. La primera, en las señalizaciones anabólicas en síntesis proteica sobre el sistema mTOR y el eje hormona del crecimiento IGF-1 como tal, y por el lado catabólico lo que hace es que bloquea la vía de la pentosa subiquitina y la autofagia. Entonces, de esta forma nos está protegiendo el músculo. Hay muchos estudios, como ustedes ven, están aquí referenciados algunos de ellos. Si alguno lo quiere, pues ir a consultar un poco más a profundidad. Pero ustedes me dirán, bueno, y si nosotros obtenemos el HMB de la leucina, ¿por qué tenemos que utilizar HMB si nosotros consumimos leucina en nuestra dieta? Bueno, pues resulta que según el estudio NANES 3 en Estados Unidos, la ingesta promedio de leucina en Estados Unidos entre alimentos y suplementos es de 6.1 gramos por día, no de proteína, sino solamente de leucina como tal. ¿Por qué me refiero al estudio de NANES? Porque es el único que nos reporta así como tan específico cuánto obtenemos de cada aminoácido por la dieta y por los suplementos. Pero bueno, entonces decimos que tenemos 6.1 gramos al día de leucina. Si nosotros tenemos en cuenta que solamente el 5% de esa leucina se convierte en HMB, quiere decir que por la dieta nosotros obtendríamos 0.3 gramos de HMB al día. Si nosotros queremos consumir 3 gramos de HMB al día, como es la recomendación para que cumpla las dos funciones que les acabo de describir a ustedes, y como van a ver qué es lo que se ha utilizado en todos los estudios, pues nosotros tendríamos que consumir 60 gramos de leucina al día. Y miren que se consumen 6 gramos de leucina al día. Esto quiere decir que tendríamos que consumir 600 gramos de proteína de alto valor biológico para poder obtener los 3 gramos de HMB al día que nosotros necesitamos. Cualquiera de ustedes pues puede decirme una vez, no, pues es que nosotros no podemos consumir 600 gramos de proteína al día. Razón por la cual el HMB es uno de esos nutrientes o de esas sustancias que nosotros debemos suplementar en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre leucina y HMB? La leucina como tal son los bloques para construir o producir los tejidos como tal, porque son aminoácidos de las proteínas como tal. Nos producen moléculas señalizadoras para la síntesis proteica, como es el HMB. El HMB no es un sustrato para formar proteínas, para formar tejidos como tal, no como la leucina, que la leucina sí es ese sustrato para formar este músculo. El HMB lo que hace es estimular moléculas señalizadoras para síntesis y degradación de proteínas musculares. O sea, el HMB es una de esas moléculas señalizadoras que se pueden obtener a partir de la leucina para que se pueda formar el músculo como tal. Hay estudios sobre HMB y degradación muscular o músculo como tal. Sí, hay muchísimos estudios. Este artículo que nosotros tenemos acá del 2017 nos hace un recuento de todos como tal, y aquí tenemos algunos que están hechos, por ejemplo, este en modelo animal. Les voy a presentar uno en modelo animal para no demorarme tanto, y este lo que hacen es mirar cómo el HMB puede atenuar la pérdida de peso y de masa muscular en estas ratitas experimentales bloqueando la caquexia. Entonces tomaron 56 ratas Wistar, 25 controles, y a otras 31 les dieron HMB como tal, y entonces les daban la dieta estándar versus la dieta enriquecida con HMB. Luego de 16 días, 27 ratas fueron inoculadas con células cancerígenas como tal, y se las inocularon a las que tenían la dieta estándar y a las que tenían la dieta con HMB. Y las ratitas fueron sacrificadas luego de 24 días, y 100 gramitos de ese músculo fue tomado para mirar la expresión de ese mecanismo mTOR, que yo les dije que es el que comienza la síntesis proteica. ¿Y que vieron aquí definitivamente? Que aquí está la parte de
de la medición de la masa muscular, pero aquí miremos lo mucho más fácil. Aquí estamos viendo cómo definitivamente las ratitas que tenían el tratamiento con HMB tenían mejor cantidad de masa muscular que las ratitas que estaban solamente en el grupo control, mire, ratas con control y HMB como tal. Y ratas cuando les inoculaban las células cancerígenas como tal versus las ratitas que tenían células cancerígenas con HMB. Entonces ellos que concluyen definitivamente, me tengo que devolver, qué pena, que el HMB atenuaba la pérdida de peso y la pérdida de masa muscular en este modelo experimental que era de ratas como tal. Hay estudios en humanos porque pues sí, muy chévere que hayan estudios en ratas, pero pues nosotros no nos comportamos exactamente como ratas. Sí, hay estudios en humanos y ustedes pueden ver aquí que hay estudios con pacientes con SIDA, con cáncer, con EPOC, pacientes críticos como tal, pacientes con bypass gástrico, pacientes renales. Entonces me voy a centrar en uno de ellos de cáncer, que es del tema que estamos tratando en este momento. En este se tomaron 32 hombres y mujeres con tumores sólidos en estadio 4, o sea, con cánceres muy avanzados, que tenían una pérdida de peso de más del 5% con pronóstico de sobrevida de 3 meses, o sea, eran pacientes que tenían caquexia según la clasificación que hay para caquexia en los pacientes con cáncer y que estaban recibiendo terapia de quimio y radioterapia. A estos pacientes les dieron en el tratamiento, les daban 3 gramos de HMB con 14 de arginina y 14 de glutamina. O sea, era una combinación HMB, arginina, glutamina. Y al paciente control le dieron el mismo concentración de nitrógeno aportado por el HMB, arginina y glutamina, pero a partir de aminoácidos que no fueran esenciales. Y lo que hacían era medir peso, composición corporal por bioimpedancia y por pletismografía y lo medían a la línea base a los 4, 8, 12, 16, 20 y 24 semanas. ¿Y qué encontraron en esto? Definitivamente encontraron que en cuanto a pérdida de peso, el grupo control, los pacientes perdieron peso. En el grupo que estaba suplementado con arginina, glutamina y HMB, tuvieron una ganancia de peso en las 4 semanas de aproximadamente 1 kilo. No es una ganancia de peso significativa, pero es una ganancia de peso importante para ellos y sobre todo no perdieron peso. Cuando iban a mirar la masa libre de grasa, ya fuera medida por bioimpedancia o pletismografía o BOD-POD, se veía que definitivamente los pacientes que tenían en el grupo control tenían una pérdida de masa muscular, mientras tanto que independientemente de cuál de las dos técnicas se utilizaran, los pacientes suplementados mejoraban su masa muscular. Y esto se puede ver aquí y nosotros vemos en la parte de abajo son los pacientes que estaban con la pletismografía, con el BOD-POD, con la pletismografía y aquí la bioimpedancia, y se puede ver cómo fue la recuperación de su masa muscular y en estos otros cómo fue la pérdida de la masa muscular. Y entonces ellos concluyen que la mezcla de HMB, arginina y glutamina fue efectiva para aumentar la masa libre de grasa en pacientes con cáncer avanzados en estadio 4. Ojo que este es el paciente que ya tiene cáncer avanzado, pero que las razones exactas requerían un mayor estudio, que parecía ser que los efectos observados estaban causados por el efecto que tenía el HMB a nivel del catabolismo proteico, pero de todas formas que se requerían mayores estudios. Y este es el estudio más reciente que se ha hecho o que se ha presentado sobre HMB en cáncer y es una revisión sistemática que recogió 15 estudios que fueron publicados hasta diciembre del 21 con diferentes tipos de cáncer como tal y con diferentes tipos de tratamiento. Los pacientes tenían desnutrición o pérdida de peso antes de la línea de base. ¿Cuál era la suplementación? Como eran estudios que se recogieron para un metaanálisis, para una revisión sistemática, lo que se encontró era que habían diferentes tipos de intervención. Una HMB, arginina y glutamina, otra con suplementos orales, solo con HMB. Y que las dosis generalmente en el 80% de los estudios utilizaban la dosis recomendada de 3 gramos por día y que la duración iba entre 10 a 12 semanas el tratamiento, excepto en 2 estudios que duraron hasta 6 meses en el tratamiento.
Y los resultados aquí son muy, muy interesantes. Se los voy a pasar aquí como un poquito más en detalle. Si nosotros vemos aquí abajo, vemos pérdida de peso. Vemos que hay 5 estudios. Estos 5 estudios reportaron los datos de pérdida de peso. ¿Y qué vemos? Vemos que los pacientes que estaban suplementados, solamente en 2 de los estudios nos reportaban que era un efecto benéfico sobre el peso, y en 3 nos reportaban que no había efecto sobre el peso como tal. Cuando nosotros miramos la masa muscular por el otro lado, solamente 4 de esos estudios reportaron en sí la masa muscular, y esos 4 estudios reportaron que sí tenían un efecto benéfico sobre la masa muscular. Entonces aquí empezamos a mirar que el HMB puede que no tenga un efecto sobre el peso corporal total de la persona, pero sí sobre la masa muscular de la persona. Cuando vieron qué estudios miraban la funcionalidad del músculo, solamente 2 estudios reportaban funcionalidad del músculo y los 2 demostraron efectos benéficos. Pero muy interesante es que se midieron otros aspectos, como era la toxicidad relacionada con el cáncer, la hospitalización, o sea, cuántas veces entraba nuevamente el paciente a ser hospitalizado como tal, la respuesta del tumor y la mortalidad o sobrevida de estos pacientes. Y vieron que definitivamente los estudios que reportaban esto, que la suplementación con HMB, arginina y glutamina, se veía que tenía un efecto benéfico sobre estas otras variables como tal. Entonces, ¿qué concluyen ellos definitivamente? Que 4 de 4 estudios muestran efectos benéficos sobre la masa muscular, 2 de 2 sobre la funcionalidad, y que hay otros efectos muy promisorios del HMB en los pacientes con cáncer, que son disminuir las hospitalizaciones, mejorar la toxicidad que pueden presentar ellos a los tratamientos, mejorar la respuesta tumoral y mejorar la sobrevida de los pacientes como tal. Entonces, con todo esto, ¿qué mensajes les puedo dejar yo a ustedes para llevar? Que definitivamente la frecuencia de cáncer la frecuencia de caquexia en los pacientes con cáncer es muy alta, y obviamente esta caquexia va a aumentar el riesgo de mortalidad de nuestros pacientes. Que la adecuada valoración o intervención nutricional no cura al paciente, pero definitivamente va a colaborar con el tratamiento, porque un paciente bien nutrido va a tener menos toxicidad al tratamiento oncológico y va a tener mayor tolerancia, digamos, a este tratamiento. Que el tratamiento nutricional no se puede centrar solo en el aporte de energía y macronutrientes, porque allí vemos que este me puede mejorar un poco el peso de la persona, pero hay muchos otros aspectos del estado nutricional que no se manejan solamente con energía y macronutrientes. Que definitivamente el HMB y el omega 3 han demostrado su beneficio en la modulación de la masa muscular, la cual es clave en el tratamiento y la calidad de vida del paciente con cáncer. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la afectación que está teniendo el paciente con cáncer tiene muchísimos aspectos. Tiene que tenerse en cuenta la edad, los cambios hormonales que puede tener la paciente, las alteraciones que puede tenerse en la tasa metabólica basal del paciente y en el gasto energético total, el que el paciente esté consumiendo pocos alimentos, que está inactivo, que está inflamado. Pero así como hay muchos factores que están causando este efecto en los pacientes, también tenemos que tener en cuenta que el tratamiento no se puede centrar solamente en estos 2 primeros, sino que tenemos que mirar los otros, como son, ya les dije, el HMB, la leucina, la glutamina, todos estos, el EPA, que ya está reportado y está recomendado en las guías ESPEN para el manejo del paciente con cáncer, mirar las vitaminas, cómo están, si tienen alguna deficiencia o no, y si no, pues cubrir las recomendaciones, y que definitivamente los tratamientos deben ser multimodales, o sea, no solamente dieta, sino dieta, o sea, nutrición, ejercicio, la parte farmacológica y la parte psicosocial del paciente. Y que definitivamente el soporte nutricional oral temprano puede ser la clave para el adecuado manejo nutricional del paciente oncológico, puesto que puede mejorar el estado nutricional,
y bloquear el deterioro rápido que están sufriendo estos pacientes. Y obviamente va a tener un gran impacto sobre la calidad de vida del paciente. Entonces no podemos olvidar que debemos impactar en estos pacientes desde las primeras etapas de la enfermedad, no cuando el paciente ya está caquético, sino que tenemos que empezar a trabajar con el paciente cuando está en precaquexia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Yadira, por la presentación muy clara. Creo que es justamente lo último que decías, lo que va a impactar sobre lo que es la calidad de vida del paciente y qué importante es la prevención aún en estos estadios, ¿no? Que más allá del diagnóstico al que se llega, más allá del tratamiento que se está llevando, la prevención y la prevención no es solamente la prevención de la enfermedad, sino la prevención de las complicaciones propias de la enfermedad y es muy importante. Eh, Quedamos, nos quedan unos minutitos, si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no la dejamos planteada. Muy bien, parece que no hay preguntas. Eso es muy bueno, quiere decir que se entendió todo muy bien, Yadire. Bueno, pues ojalá sí sea, que se haya entendido, pues que el mensaje haya quedado, que nosotros como nutricionistas muchísimas veces nos centramos mucho en saber cuántas calorías y cuánta proteína le damos al paciente, pero a veces se nos olvidan esos otros nutrientes que son muy, muy, muy importantes y que cada vez la investigación nos está mostrando más que tenemos que fijarnos en ellos, que no podemos solamente calcular dietas con macronutrientes, sino que también tenemos que ir a mirar micronutrientes. Y definitivamente en el paciente con cáncer hay dos muy importantes, como ya les dije, pero hay otros que están en estudio, como son, por ejemplo, los triglicéridos de cadena media, que también vienen despuesito, ya abriendo camino en su importancia. Creo que hay dos preguntitas, hay dos manos levantadas, Enrique. Puede ser, sí, sí. Lucía o Francela, puede ser. Sí. Se tienen que sacar el mute para hablar. Hola, ¿qué tal? Soy Lucía. Hola, Lucía. Hola, Lucía. ¿Qué tal? Bueno, quería consultar si con bueno, la suplementación de HMB necesita también estimulación, o sea, con ejercicio físico para que sea, bueno, eh, para que pueda hacer su función, digamos. Sí, claro. Eh, Por eso te dije en la última diapositiva, dice que es un tratamiento multimodal. Si yo doy proteína, pero no muevo el músculo, no hago actividad física de ese paciente, no tiene que salir a trotar, pero por ejemplo puede ser fisioterapia si está hospitalizado o movimientos en la casa, no voy a estimular la masa muscular. Entonces sí, tienes toda la razón, se tiene que también hacer algo de actividad física. Bien, perfecto, gracias. ¿Y las dosis es 3 gramos? ¿Es la que usted utiliza en la práctica también? Sí, lo que nosotros utilizamos en la práctica son 3 gramos y lo que es recomendado en todos los estudios son 3 gramos en HMB y en EPA son 2 gramos. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, teníamos a García, puede ser, que quería hacer alguna pregunta o algún comentario. Adelante. Tendrías que sacarte el mute. Bueno, yo solo para añadir, he escuchado en las bibliografías también que hablan de los ejercicios de fuerza y de resistencia. Eso complementado con la ingesta proteica para el aumento del volumen muscular. Nada más quería anexar eso. Yo, por ejemplo, atiendo pacientes oncológicos geriátricos y normalmente pues recomiendo si se puede realizar rehabilitación o fisioterapia, pues para sumar al tratamiento creo que es mucho más completo. Sí, volvemos a lo mismo. Lo que se está hablando actualmente es que definitivamente tiene que ser un tratamiento multimodal y el ejercicio es parte de ese tratamiento. Solo que- quería una consultita más. Sí, ¿Cómo podríamos acceder a la presentación? Porque está muy interesante el material. ¿Hay alguna forma de que podamos acceder a él después de la con su, presentación? con su NUT. Sí, claro. Lo vamos a subir a la página a la red social Facebook de Sunut y también está en sunut.org.uy.
pero en el Facebook de SUNUT lo van a ver en cuanto lo podamos subir. Perfecto, muchas gracias. Muy Igual, si bien, García. necesitan alguna de las referencias que están anotadas dentro de la presentación, por medio de SUNUT me pueden hacer llegar la requisición y yo les puedo mandar la referencia. Muy bien, muchas gracias, Adina. Como siempre, te lo vuelvo a repetir, un placer escucharte y asimismo también que siempre estés, digamos, con esa facilidad para explicar las cosas y con esa accesibilidad también, porque acá vemos de varias profesiones y probablemente con formaciones un poco diferentes o con años de experiencia diferentes y creo que todos nos vamos muy enriquecidos con tu presentación. Muchísimas gracias, Enrique, para ti, para Alejandra y para toda la junta directiva por esta invitación a compartir y pues espero que nos veamos muy pronto en otros espacios. Muy bien, muchas gracias, Adira. Y bueno, nos estamos viendo en las próximas charlas que va a organizar SUNUT en el marco de los 25 años de la Sociedad Uruguaya de Nutrición. Muchísimas gracias a todos los presentes y en especial a Yadira por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos pronto. Chao, chao.